Pueden tomar sus asientos. Gracias. Amén. No soy nada importante o nadie importante, solamente soy un pastor de ovejas. Hasta si yo me olfateo, estoy pasado a ovejas. Hay alguien que escribió un libro que hablaba de que un buen pastor tiene que andar pasado a oveja. Amén. Y por eso Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y sabemos y hemos cantado al Rey de Reyes. Y sabemos que en esta tierra tenemos dos reinos. Está el reino de Dios, que es el Rey de todas las cosas. Y está el otro reino, que es el reino de las tinieblas, que es donde gobierna solamente un príncipe. No es superior a un rey, nada más. Pero sí hay que respetar, obviamente. Pero hay dos reinos aquí, y por los cuales yo quiero hoy día hablar sobre el reino y entendiendo sobre qué significa un reino. Quiero hablar de lo que Jesús primeramente habló sobre establecer un reino aquí en nuestros corazones. No solamente aquí en la tierra. Los judíos esperaban que cuando Jesús vino, que Él estableciera un reino aquí en la tierra, pero no entendieron el propósito del mensaje de Jesús. Y el mensaje era sobre el reino de Dios en nuestra vida, en mi corazón, en mi diario vivir, pero principalmente en mi carácter. La historia nos habla de Nicodemo. ¿Se recuerdan de él? Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. De él se añade que era el principal entre los judíos. Y tuvo una conversación con Jesús, entendiendo de que todos los milagros que hacía Jesús solamente podían entenderse que era porque Dios estaba con él. Y le preguntó a Jesús, bueno, Jesús, ¿cómo es esto? Y Jesús le dio una respuesta que marca un antes y un después. Y para él la respuesta fue, para el que no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Interesante respuesta, ¿no? Jesús quería entender y hacer entender que es el reino. Ahora, sobre el reino sabemos que habrá uno que se establezca literalmente, pero hay uno que ya está establecido y está en nuestros corazones. Ahora, sobre el reino es entender estos textos. Voy a citar algunos textos de la palabra. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Colosenses 1:13 también dice, pues Él nos rescató. ¿De dónde? Del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús amado. Qué importante es entender esto. Pero antes de profundizarme en lo que significa el reino de Dios en nuestras vidas, quiero hablarles sobre dos historias verídicas y que dos hombres que influyeron en sus respectivos países, en el cual hoy día sus hechos y declaraciones provocaron un antes y un después.
y de cómo el reino de Dios influyó en sus naciones. Voy a entrar un poco en la historia para que podamos entender esto. La primera es a principios del siglo XVIII en Estados Unidos. Las iglesias estaban involucradas en la beneficencia comunitaria y se hablaba del imperio benevolente. Habían innumerables organizaciones cristianas donde su mayor actividad era cubrir las necesidades físicas y materiales, distribuyendo folletos y Biblias. Pero por sobre todo esto, subrayaban ellos a un Dios que sacrificó a su único hijo y presentaban a un Dios que sembraba compasión, pero que exigía un cambio, lo cual implicaba una transformación espiritual y personal. En 1840, Horacio Greeley, fundador y editor del diario Nueva Tribuna de Nueva York, creía que el corazón del hombre no estaba corrompido y que sus pasiones no le arrastraban a hacer el mal. Por lo tanto, sus actos no producían maldad. También creía que la pobreza desaparecería mediante la distribución de la riqueza de los ricos a los pobres, de modo que todos recibieran partes iguales. Afirmaba, y esta es una afirmación que él declaraba, decía que el mal brota solo de la represión social. Si a la gente se le concede carta blanca, plena libertad y un desarrollo perfecto y completo, entonces ha de venir ineludiblemente una felicidad universal. Crea una nueva forma de sociedad en la que esto sea posible y obtendrás una sociedad perfecta y lograrás el reino de los cielos. Ahora, por otro lado, había otro hombre que fue cristiano, devoto y fundador del New York Times, que es Henry Raymond. Para él las declaraciones de Horacio Greeley eran totalmente hostiles a las doctrinas bíblicas. Él decía, no reconocía ni había distinción entre el bien y el mal, eran exactamente opuestas al cristianismo, surgían de principios fundamentalmente contrarios y apuntaban a resultados precisamente opuestos. Pues bien, Horacio Greeley, como tenía un diario, él conquistó a todos sus colegas y escritos y promocionaron esta idea que Horacio Greeley tenía, entendiendo que el mal brota solo de la represión social. Pues bien, él hizo logrando en el tiempo que esta idea influyera en el pueblo americano y en su cultura. Ahora, el presidente Johnson, después de un par de años, en 1864, se jactaba de la eliminación de la pobreza y que estaba ya inserto en el programa del gobierno federal, estatal y local. La ayuda del gobierno fue en 1965 4.3 millones de personas, aumentando en 1974 a 10.8 millones de personas de una población de 179 millones de habitantes en ese entonces. Ahora, este pensamiento influyó en la iglesia americana porque decreció. Se terminaron las ayudas de la beneficencia y la iglesia cristiana decreció. Muchos comenzaron a cambiar su opinión y asumieron que era el rol del gobierno y no era un tema espiritual. Ahora, por el lado más oscuro que este pensamiento de bienestar social fue la pérdida de la motivación y visión de la iglesia, la cual creó una dependencia de los pobres, rebajando su condición de seres humanos a una cifra que alimentar. Esto es un ejemplo a entender. Cuando permitimos que por pensamientos de algunos quitan la oportunidad que el reino de Dios sea el que gobierne su nación. Cuando hablamos de reino, pensamos en grandes palacios, reyes, súbditos, gente obrera. Pero quiero ahora tomar un segundo ejemplo y que conozco bien su historia. Y voy a hablar del país de Suecia. Un país que surge de la pobreza después de la guerra, pero donde un monarca vio más allá que su propia agenda o de algunas minorías, sino vio lo espiritual. En 1523, el rey Gustavo Vasa reconoció el valor de las enseñanzas bíblicas como medio de regeneración nacional popular, cuyo principio era unir a toda la población. El rey fue la personificación de esta unión
La vida religiosa del pueblo no constituía una excepción y el rey se vio obligado personalmente a dirigir la reforma, mientras se ajustara a los intereses del pueblo y el Estado, y repito, y no de algunas minorías. Fue Gustavo Vasa quien decidió introducir la reforma, siendo esta en 1527. Él tomó la decisión de invertir en esta reforma, ayudado por la nobleza y la facción militar, teniendo como resultado que la iglesia fue separada de Roma y del gobierno del derecho canónico, y él decretó como rey: la palabra de Dios sería predicada pura y claramente en las iglesias. Formalmente se introdujo la libertad religiosa únicamente para el protestantismo. No hubo fuertes demandas de cambios religiosos. De hecho, continuara como sucesor de la abolida Roma. Todos los estamentos suscribieron las resoluciones y de esta manera el gobierno, a través del rey, mantuvo el derecho de supervisar el desarrollo de la iglesia. Hoy en día, la iglesia sueca es una iglesia evangélica y luterana. Evangélica debido a que abandonó su obediencia al episcopado romano tras adherirse a los postulados de la Reforma protestante. Su fundamento es el Evangelio de la Biblia, confirmando el creacionismo, historia de Israel, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Luterana porque surge de la reforma del religioso alemán Martín Lutero en 1517. Ahora, la función de la Iglesia de Suecia es que las personas tengan un encuentro cercano con Dios. El cristianismo en Suecia es la religión mayoritaria y más grande y que ha tenido fuerte presencia en la sociedad desde la Edad Media hasta la actualidad. Pero tristemente debo decir que en los últimos 20 años, hoy Suecia está en decadencia. Y no por un tema económico, pero sí puedo decir con autoridad que el reino de las tinieblas ha tomado un lugar y ha operado en las mentes de las personas. Lo guardado con tanto celo fue quebrantado por hombres y mujeres con pensamientos contrarios al establecido por sus antepasados, sin valores cristianos, sin temor a un Dios que todo lo ve y olvidando la historia que nunca ha podido ser refutada, la historia de la cruz, de un hombre que se llama Jesús, que Él pudo demostrar que cuando dejamos que el reino de Dios gobierne nuestras vidas, en nuestro trabajo, en la familia, en nuestra ciudad, somos capaces de diferenciar entre lo bueno y lo malo, ya que a lo malo no lo vamos a llamar bueno. ¿Qué es el reino de Dios? Esto se hace evidente. El reino de Dios es el sistema de gobierno soberano en todo el universo. Es un reino espiritual que está presente y que hace evidente en la tierra a través de la iglesia. Es un reino que está en crecimiento y desarrollo, pero su consumación será futura cuando Dios, al final de los tiempos, termine de hacer y de unir el cielo con la tierra para siempre. ¿Cuál es el papel que nos toca cumplir con relación al reino de Dios? Debemos de involucrarnos en la extensión y construcción del reino de Dios. El reino es como un grano de mostaza que crece y se hace grande en nuestras vidas y que acoge todo aquel que quiere buscar a Dios. Es nuestro deber hacer todo lo que nos compete para que el reino se haga grande y al alcance a todas las naciones y a todos los hombres. Cito Romanos 14, 17, dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los valores del reino que debemos enfatizar en la vida de una persona que desea estar bajo este gobierno? Una de las razones por las cuales las familias se rompen, las iglesias se dividen y las organizaciones no prosperan y los gobiernos fallan es por la falta de valores bíblicos en la sociedad hoy. Tenemos una sociedad que ha perdido sus valores y principios. El concepto moral se ha tergiversado, se miente, se roba, se hace fraude. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. La inmoralidad se le llama modernización. Los valores espirituales por medio de los cuales las personas se podrían regir diariamente han sido cambiados, porque la mayoría de la gente no tiene creencias sobre las cuales edificar sus vidas. Ahora quiero entender qué es un valor. Es una creencia bíblica, la cual practicamos diariamente y donde se deriva un sentido de destino. Cada persona debe tener valores que vayan
con su destino. Si usted quiere saber el destino de una persona, identifique primeramente cuáles son sus valores. Un valor es algo que usted decide mantener sin importar la situación y no algo basado en las circunstancias o presiones externas. Y están aquellos que conocen su destino, su propósito en la vida, la voluntad de Dios para ello. Tendrán valores y creencias según las cuales vivirán todos los días hasta llegar a esa meta establecida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué valores deben tener los que viven en este reino y que Jesús describe en su palabra? Primeramente tiene que haber fidelidad. La fidelidad es virtud para dar cumplimiento a una promesa. Existe diferencia entre lealtad y fidelidad. La fidelidad se encuentra relacionada con la confianza y la incondicionalidad. Y la lealtad es el seguimiento acérrimo de una causa. Rectitud de corazón tiene que tener. Es la verdad en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones con Dios y con los hombres. Esto excluye la hipocresía, la mentira, el engaño y la astucia. También ser íntegro, intacto, no tocado o no alcanzado por un mal. Tener moral. La palabra moral viene del latín moralitas, que significa carácter, comportamiento correcto. La moral es la diferenciación de intenciones, decisiones y acciones entre buenas y malas. En otras palabras, un código moral. Tiene que tener principios y convicciones, norma que rige el pensamiento, la conducta de una persona o comunidad. Cito, Jesús nos dice en Juan 13:15, les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús fue humilde. Humilde, cualidad de carácter de una persona que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes, reconocer sus defectos y errores, ser honesto, que respeta y cumple las normas sociales y morales. Y por último, respeto. Quizás podría nombrar muchas otras más, pero el respeto considera sobre la excelencia de alguna persona o cosa, sobre la superior fuerza de algo que nos conduce a no faltar a ella. Ahora, el reino de los cielos es una influencia muy poderosa en las personas y en el mundo. Porque si vemos hoy día en la historia cristiana desde sus inicios, ¿quiénes son los que aceptaron este reino que Jesús hablaba a Nicodemo? Comenzando en sus vidas, entendiendo que hubo un antes y un después. ¿Saben quién fue el más despreciado? Lo que nadie quería. Ladrones, huérfanos, mentirosos, alcohólicos, estafadores, matrimonios quebrados, familias destruidas por la droga, hombres y mujeres que ni la sociedad les dio la oportunidad, ni el mejor programa de gobierno pudo resolver. Pero ¿sabes qué? Entendieron lo que significaba nacer de nuevo y permitir que el reino tome control de sus vidas, transformando sus vidas completas. ¿Y sabes cuáles son hoy día estos? Hoy día son pastores, evangelistas, maestros, misioneros, profetas que Dios levantó y son parte importante dentro de la sociedad, porque entendieron que Dios era el único que podía salvar sus vidas, aceptando vivir bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ellos hoy están cumpliendo trabajos anónimamente en poblaciones conflictivas, ayudando a rehabilitar, restaurando hogares, matrimonio, jóvenes y niños a través de la palabra del reino. Entendieron la palabra del reino, construyendo templos en los lugares más recónditos de nuestro país y el mundo, levantando centros de rehabilitación, comedores abiertos, siendo la mayoría sin ningún apoyo gubernamental, llevando la buena semilla y la palabra de la fe, una palabra de restauración. Esos son los que han creído y hecho carne en sus vidas el reino de Dios. Yo soy un testimonio vivo. Mi madre, en vez de abortar, me permitió que viviera y me abandonó siendo de 3 meses. El médico dijo que no sobreviviría. Entonces Dios puso en mi camino a una mujer que vino del otro lado del mundo para hacer misiones, creyendo en este reino que Jesús habló, tomando el desafío de hablar a otros con mucha dificultad en el idioma. Me conoció, me tomó, me adoptó
y hoy soy legítimamente y legalmente hijo suyo. Asimismo, Dios nos ofrece cada día la oportunidad de predicar a otros sobre este Dios que transforma vida y nos adopta para ser llamados hijos suyos. Todos los que estamos hoy acá en representación del pueblo evangélico somos hijos del gran Rey, del Rey de Reyes, Señor de señores, reconociendo que Jesucristo es el único que nos puede transformar. Es por esto que no callaremos. Ahora más que nunca, Dios está trayendo un nuevo tiempo a nuestro país. Y como hijos de Dios vemos que es un tiempo especial, donde la unidad será lo que nos distinga, lo que nos convoque, lo que nos motive a avanzar y predicar el reino de Dios. Como verdaderos cristianos debemos vencer el mal con el bien. No debemos ser vencidos o influenciados por el mal, sino debemos siempre estar con la palabra de verdad. Sabemos que no será fácil y que la cizaña está entre medio del trigo. Cito Mateo 13:30 y dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios es el dueño de la siembra y Él es el único que puede cortar. Pero tampoco queremos que por unos pocos inadaptados, no sujetos al reino de Dios, sin valores de reino, nos clasifiquen como cristianos impertinentes y con falta de respeto a las autoridades terrenales y espirituales. En el reino de Dios existe el respeto mutuo. Y no solamente entre cristianos, la palabra nos indica seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estos dos valores también son necesarios para poder vivir en este reino que Jesús indicó a sus discípulos. Es reconocido que la Biblia contiene un alto código moral que ha sabido y que ha sido un invaluable fundamento para muchas civilizaciones, por no decir para vivir justamente y obrando bien. Entre otros, pero para esto debemos entender qué significa vivir en el reino de Dios. Y también tenemos a quienes argumentan que puede haber moral sin Dios y que puede vivirse una vida decente y digna. No obstante, no se determina en ninguna parte su eficiencia. Al contrario, es semejante a una casa sin fundamento. Y eso lo vemos en la parábola de los dos cimientos, que no puede sustituir incolume en nuestro incierto mundo real y con nuestra naturaleza humana. Al quitar a Dios de en medio, quedamos nosotros mismos. La única manera que podamos hallar paz interna, paz de mente, paz existencial o como quiera llamarla, es cuando hemos rendido nuestra vida a Jesucristo. Ese es el mensaje que se debe entregar hoy en la iglesia. Y las personas que necesitan escuchar algo diferente. Las potestades de las tinieblas son los que han diseñado y trazado los gobiernos de la historia por mucho tiempo. Por lo cual es importante hoy día unirnos y levantarnos. Es tiempo de levantarnos y comenzar a extender el reino de Dios con la demostración tangible de la autoridad de un Dios vivo que se manifiesta con el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Como cristianos e hijos de Dios, se nos enseña que nuestra vida debe ser congruente con los principios, valores, moral que Dios ha establecido. Si bien es cierto que principios, valores y moral tienen mucho que ver entre sí y son determinantes en la vida del ser humano, en su relación con Dios y con su prójimo. Los principios, los valores y la moral es un conocimiento que solo puede ser aprendido a través de las Escrituras, ya que ellas son la base y fundamento de toda sociedad que quiera ver bendición para las generaciones futuras y para su país. Con estas pruebas irrefutables de la historia real que acabo de mencionar y no escritas en la Biblia, nos demuestra que si permitimos que su reino habite en nuestras vidas y aceptamos que Él tome el control de todo, sabemos que las cosas comienzan a tomar un rumbo sobrenatural, ya que puede transformar al más vil, que puede restaurar a familias destruidas, cambiar la mente pecaminosa, restaurar los corazones quebrados por la amargura, la tristeza y dolor. El reino de los cielos es Dios con nosotros.
Dios en este mundo estableciendo su señorío en las vidas de aquellos que lo confiesan como Rey de sus vidas. Es Dios salvando, sanando, restaurando las vidas de los pecadores por medio de Jesús. Es un reino donde todos tienen cabida. Como lo vemos en los evangelios del reino de los cielos, es un reino donde tienen cabida los menospreciados, los pobres, los abandonados, los marginados, los enfermos, pero también los ricos, los poderosos, pero que se arrepienten y creen en el evangelio de Cristo Jesús. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si vemos en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo no dio un concepto del reino de los cielos. No dijo, el reino de los cielos es esto o aquello, sino que nos permitió comprender con parábolas cómo es el reino y cómo es su accionar en el mundo. El reino de los cielos no es un reino que va conquistando con alianzas políticas o con guerras o con dinero. El reino de los cielos va conquistando por medio del amor de Dios al pecador y su única arma es la espada de la palabra. Además, por historia se ha visto reinos completos desmoronarse porque el gobierno ha decidido irse en contra de todos los principios, no desafiando al hombre, sino a Dios. Por lo cual, la declaración es la siguiente: como pastores y representantes de la iglesia evangélica en nuestra región, no podemos quedar en silencio cuando vemos que a nuestra amada nación Chile, la cual es representada por hombres y mujeres que están en eminencia y que fueron puestos por hombres, que pusieron en sus manos el poder, hoy muchos se sienten defraudados. Hoy, por estadística, hay aproximadamente 3 millones y más de evangélicos en Chile. Y es de seguro que muchos también le dieron esa confianza y que hoy el gobierno de turno tome decisiones tan relevantes, a puertas cerradas, con minorías, sin consultar y que implican temas tan importantes para nuestro país como la vida, la familia, la igualdad de géneros, matrimonio gay y más encima tienen el coraje de manifestar su continuidad para el próximo periodo. Les decimos que el pueblo evangélico en Chile ha despertado de un largo sueño y que estamos entendiendo que parte de Dios, que su reino debe ser instaurado y que este tipo de personas desafían a Dios y su palabra no entran en este perfil, no entran en este perfil. Nos quieren concientizar con leyes y por qué no decir tratando de vetarnos, es más golpeando la mesa, amenazándonos sutilmente que debemos callar y aceptar el pecado y su pensamiento moderno, aprobando leyes que para nosotros como hombres y mujeres de Dios, guardianes de la palabra, atalayas, no lo aceptaremos, ni toleraremos, ni echaremos atrás, comprendiendo que en la historia de los cristianos hay mártires y que muchos de nuestros antepasados por defender la verdad y la palabra de Dios instauró al hombre, murieron en su fe, murieron en la convicción de que no se tranza la verdad. Es que hoy, en pleno siglo XXI, también tenemos familias completas, sacrificadas, pastores y misioneros encarcelados y torturados. Por ello, nosotros tomamos hoy día la voz y decimos, no venderemos nuestras convicciones, menos nuestra fe, por un bienestar terrenal, sabiendo que nuestra ganancia está en los cielos y porque sabemos fehacientemente que esto trae consecuencias terribles a una nación que quebranta estas leyes. Hoy en día se estima que más de 730 millones de personas son cristianos evangélicos en el mundo. En China se calcula que más de 10.000 personas se convierten al cristianismo día a día. Gloria a Dios, porque la semilla del reino sigue creciendo imparable. Esta es la hora para que como iglesia dejemos la pasividad y el letargo y decidamos en el nombre del Señor extender su reino con la contundencia de su poder. Es tiempo no solo de clamar que venga tu reino, sino que nos dispongamos a ser de aquellos que Dios utilice para que su reino venga y se extienda. Como un solo hombre anunciar que Cristo es el único camino hacia la verdad y la vida y que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. No hay nadie más. Dios en este tiempo quiere que la iglesia conquiste y tome dominio espiritual.
No basta con solo predicar el Evangelio, no basta solo con manifestar los milagros y señales sobrenaturales. La iglesia ha hecho esto por años y no ha sido suficiente. Pues a pesar de este obrar del Señor, no se ha conquistado y recuperado el terreno que el enemigo ha robado a través de los años en nuestra amada nación Chile. Aquí es donde a través de la intercesión, declaraciones y actos proféticos se toma la autoridad espiritual para quebrar y aniquilar la influencia del enemigo. Aquí es donde se toma dominio sobre toda fuerza del mal operando en una ciudad y nación. La fuerza superior de Dios opera sobre la fuerza inferior del enemigo. Aquí es donde verdaderamente el enemigo reconoce su derrota y cede o entrega el terreno que ha robado. A este nivel Dios está llamando a su iglesia a esta hora decisiva de nuestra historia. Es probable que hasta la fecha nos hayamos quedado con sueños e ilusiones, pero el Señor nos quiere llevar a una situación privilegiada de conquista y dominio para la gloria de su nombre. Por lo cual, hoy llamo a la iglesia, la novia de Cristo, a todos los que deseen un cambio para nuestra amada región, para que se ponga de pie y declaremos a una voz que venga tu reino, Señor, sobre nuestras vidas y que nuestras autoridades escuchen. No transaremos la verdad y mientras existan los atalayas, defenderemos las leyes que están descritas en la palabra. Romanos 10, de 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pongámonos en pie y vamos a terminar cantando esto y dándole gracias al Señor. Esta es la palabra del reino. Quizás muchos no lo hemos entendido, pero Dios está llamando hoy día a una nación, está llamando a un pueblo, está llamando a los jóvenes, a una generación que viene también, que también entendamos el propósito de Dios sobre nuestra vida. Amén. Vamos a comenzar a orar al Señor mientras los jóvenes están en la música. Padre bueno que estás en los cielos, comienza a decir, venga tu reino. Que venga tu reino, Señor, sobre nuestras vidas. Que venga tu reino sobre nuestras autoridades. Que venga tu reino sobre nuestros gobernantes. Que venga tu reino sobre nuestro pueblo. Que venga tu reino sobre la región. Que venga tu reino sobre las naciones. Que venga tu reino y tome lugar. Tome su lugar. Tome su lugar. Amén.